Saludos amigos y especialmente hermanos al pueblo evangélico. Esta ocasión quiero hacer un llamado al tema, que es el tema que se está discutiendo, el tema del momento, el tema de los libros de texto en su contenido, tanto en su forma, pero más para nosotros en su fondo. Para nosotros esto no representa una cuestión meramente y exclusivamente política, sino que como pueblo de Dios, como pastores, como líderes, es un elemento espiritual muy importante. Todos aquellos que tenemos discernimiento del Señor, aprendamos a discernir los tiempos. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza para todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Y esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué razón? Porque dice ahí, derribando argumentos. Esto es algo interesante porque nos invita a que como pueblo de Dios estemos muy al pendientes, muy atentos. Y de hecho, desde el Antiguo Testamento dice que había hombres y mujeres de Dios que estaban muy atentos e expertos en los tiempos que estamos viviendo. Y para nosotros este tiempo es fundamental, porque se prepara a como estamos mirando todo el escenario mundial, se prepara las leyes para una persecución de la iglesia. De hecho, cuando se toma el tema de parte de un creyente, porque cualquiera puede hablar del tema de los libros de texto, en especial los políticos tendenciosos, pero si un pastor, si un líder evangélico, si un ministro de culto se levanta a hablar en contra de estos temas que afectan gravemente a la sociedad, entonces empiezan las ofensas, empiezan las persecuciones, empiezan las calumnias, empieza a intentar la descalificación sobre esto, cuando en el tema tanto moral como espiritual, los líderes espirituales son los más indicados para hablar de este tema. Por eso estamos conscientes que la educación moral y espiritual se debe dar en casa y debe pertenecer en casa, y la escuela se debe concentrar a la formación netamente académica, y si hay algún momento que va a tocar el tema de lo moral o incluso lo espiritual, es para reforzar todo aquello que está en casa. Sin embargo, la ley mexicana prohíbe cualquier tipo de tocar algún tema que tenga que ver con inducción o con motivación religiosa, ya que el artículo 3 dice que la educación debe de ser completamente laica. Y laica quiere decir sin inducir a ningún tipo de religión y sin ningún tipo de ideologías, porque las ideologías están basadas en creencias, y en el momento en el que se pone el tema de las creencias, y que no puede ser de otra forma sino a través de un proceso de adoctrinamiento. Cuando hay creencias de por medio, entra el tema del adoctrinamiento. Por esa razón, en las iglesias sí se utiliza el adoctrinamiento, porque precisamente dentro de las escrituras se nos enseña el adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque la escritura se presenta como exclusiva, como fuente de autoridad e infalible, y que no puede tener competencia, no se compara ni siquiera como una ideología como tal, sino que es una creencia, sí, pero hay un proceso de adoctrinamiento. ¿Por qué razón? Porque se presenta como una verdad absoluta. Sin embargo, la diferencia entre la educación pública y la eclesiástica es que la eclesiástica no está financiada con recursos del Estado, sino con las propias las fuerzas y voluntades de los que ahí se congregan. No se utiliza recursos del Estado para mover una maquinaria y imponer. No se está imponiendo, porque finalmente cuando es una congregación, cuando es una iglesia, sí se adoctrina, pero esto es algo voluntario. Es decir, yo escojo como en mi libertad de religión, que también me respalda las leyes tanto universales,
Ahí dice, acá en Chile fueron algunos colegios y atacaron a los niños de forma horrible y están adoctrinados. Sí, efectivamente, hermano Antonio Morales, saludos desde México. Y yo estoy diciendo que es hacia allí en donde se está moviendo. Ahora, ¿por qué hago la diferencia? Porque algunos están saliendo a decir, es que como ellos adoctrinan, no quieren que el Estado adoctrine. No, miren, aquí es algo muy importante. La iglesia sí adoctrina porque enseña los principios y los valores absolutos y bíblicos, pero no está usando recursos del Estado en primer lugar. En segundo lugar, es completamente voluntario. Yo escojo cuál fe tengo que seguir, porque así me lo exponen y me lo autorizan mis derechos humanos universales, en especial los derechos religiosos, que cada quien es libre de escoger la religión que uno desea. Pero cuando se trata de la educación pública, el Estado no tiene la capacidad de adoctrinar. En especial cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de creencias, y en este caso las ideologías son creencias. ¿Sí? ¿Por qué son creencias? Porque solo funcionan en la discusión teórica. Por ejemplo, en el caso de las ideologías, no tienen respaldo científico. Y precisamente, por ejemplo, si hablamos de la ideología de género, por ejemplo, que es una desconexión de la biología natural hacia simplemente creencias, o sea, cómo me siento, autopercepciones, y es por eso que eso queda en el plano de lo personal y no puede meterse dentro de un libro de texto, porque entonces si se mete a fuerza se está adoctrinando a los hijos. Para nosotros como cristianos, ¿cómo lo vemos? Lo que estamos mirando, y todos cristianos que tienen discernimiento van a entender que no se trata de algo político, sino que se trata de algo espiritual. Y es aquí donde yo me quiero concentrar. Cristianos, abran los ojos, porque esto tiene connotaciones espirituales. Por ejemplo, vean, solamente para que tengan una idea, se está haciendo, incluyendo dentro de los libros de texto, por ejemplo, de tercer grado, en lenguajes múltiples, en la página 140, bueno, páginas 140 y 141, se introduce un tema que se llama Bolas de Fuego, escrita por Carmen Leñero, en donde en esta creencia que es de origen totonaca, se va introduciendo, y yo se lo voy a leer para que más o menos vean ustedes qué es lo que ahí se está metiendo sobre, dice, descendientes de la maga azteca Mometzpiqui y el mago Tlaquetelolc. Y ellas dice, en este sentido, primas de todas las brujas que han existido tanto en América como en Europa. El antídoto que ellos sugieren, dice allá en la sugerencia, antídoto, colocar en casa crucifijos, palanganas de agua, espejos y objetos al revés, quemar las partes del cuerpo que se quitaron para transformarse, lanzarlas cuando son bolas de fuego, o conjurarlas, rezando con palabras pronunciadas de atrás hacia adelante, es decir, al revés. Y entonces, en este sentido, vean cómo se está induciendo o dando a conocimiento lo que son las prácticas de la brujería antigua. Y por ejemplo, ahí pone la imagen, porque tengo aquí en el libro la imagen, en el libro PDF, la imagen de una bruja, que ahí están poniendo, dice, ¿cuál es su misión? Dice, actuar como asistentes personales del diablo, secuestrando almas para el infierno y engañando a los hombres. Tienen el poder de metamorfosearse, es decir, cambiarse en ave, bola de fuego o bellísima mujer, así como de hacer maléficos y colocarse por cualquier sitio como un humo. Sus señas particulares son mujeres jóvenes, hermosas o ancianas horribles, pero se aparecen como inmensas aves negras o como bolas de lumbre de fuego, y aparece la imagen señalando cada parte del artificio de la bruja. Dentro de ellos, por ejemplo, aparece diciendo, sus ojos son rojos y llameantes, poseen corazón de agua, sexo femenino, son fogosas, exhibicionistas, dice allá, escurridizas y vengativas. Note bien, estoy leyendo, recuerden, tercer grado,
lenguaje múltiples, página 149, pero tercer grado estamos hablando de 8 años, ¿eh? Y aparte de esto, dice allá, señalando cada una de las partes, dice allá, pico puntiagudo y una lengua larguísima para tragar la sangre de los recién nacidos. Ahora, piensen en esto, vamos a suponer que se trata solamente de una leyenda que quieren dar a conocer, aunque le dan muchísimo énfasis, son 2 páginas que dedican a esta actividad. Piensen que lo que se argumenta es que necesitamos incluir dentro conceptos populares y que tiene que ver con nuestra cultura. O sea, para que el niño se identifique, quiere decir que los niños cuyos padres practican ese tipo de brujerías. Pero ¿qué tal mi hijo, que es evangélico, que se siente excluido porque no hay ningún espacio para hablar de algo que en la vida... Miren cuántos millones de evangélicos vivimos en México y no hay un solo ejemplo. Por ejemplo, que si es incluyente y que vamos a incluir todos los elementos de la experiencia del niño, entonces que mi hijo que es evangélico también tenga la oportunidad de leer en su libro de texto un espacio de un domingo en la vida de un evangélico, que son las 10 de la mañana, se levantaron, fueron a la escuela dominical, la maestra enseñó sobre David y Goliat, o sea, que el niño también vea esto. O sea, si vamos a ser realmente inclusivos, incluyamos también la creencia cristiana evangélica. Por allá tenemos a Ricardo Quiroz, dice, lo político, a ver, permítame viendo acá, a ver, deme oportunidad de leer aquí, no alcanzo a ver qué es, a ver. A ver, para leer las participaciones, ¿verdad? Porque es importante. Aquí está, la política y los gobiernos que son de actividades sociales, como tienen poder legislativo, se meten en todo. Saludos allá a nuestro hermano Ricardo, que dice la política y los gobiernos que son de actividades sociales. Bueno, sociales, estamos entendiendo que tiene que ver con la relación de personas. Como tienen poder legislativo, se meten en todo. Aunque es muy clara la legislación que no pueden legislar sobre cuestiones internas de la religión, tampoco la pueden prohibir, ni mucho menos pueden imponer ellos una ideologización como en este caso, que se está metiendo, exponiendo a nuestros hijos, porque nosotros como padres también tenemos ese derecho, ¿verdad? Dice, se meten en todo, y efectivamente se están metiendo en todo, y se están queriendo meter en definiciones de tipo religiosa. Por eso estoy diciendo que esto ya no es un asunto solamente político, sino que es un asunto espiritual. Y para ellos lo religioso o espiritual, facultades, o sea, ellos están percibiendo de que están dentro de sus facultades. Sin embargo, tenemos que entender que el principio que a nosotros nos rige del artículo 3 de la Constitución es que la educación es laica. Saludos allá a nuestro hermano Ricardo. Y quiero decir, la educación es laica, quiere decir 2 cosas. Lo laico quiere decir 2 cosas. Libre de todo tipo de creencias religiosas, como este caso, que se está metiendo a la fuerza a una creencia religiosa. Y número 2, libre de toda ideología. Y en este sentido, la ideología se está usando en un sistema de adoctrinamiento, porque esto es algo que nos preocupa. Y vuelvo a reiterar, el Estado no tiene por qué adoctrinar. Y en específico, es muy clara la línea que se está siguiendo. De hecho, en los ejes transversales o ejes articuladores, que así se le conoce dentro del sistema de estudio, que son 7, están, note bien, número 1, en el número 1 de la lista está la inclusión. Ellos van a trabajar sobre todo lo que tenga que ver con inclusión. Y estamos hablando de que ellos manipulan el lenguaje para hablar del tema de la inclusión, porque nosotros los cristianos evangélicos, y yo se lo digo directamente a los evangélicos, no estamos incluidos. Que allí ellos están promoviendo. No vas a encontrar que incluyamos a los cristianos evangélicos. Número 2, el pensamiento crítico, que en realidad en este tipo de pensamiento crítico es muy complejo. ¿Por qué? Porque están pensando comunitariamente. Es decir, no estoy hablando de forma aislada,
sino que el pensamiento crítico también tiene que ser individual para que las competencias de la persona puedan ser creativas y puedan haber inventores. Pero aquí lo que se está cerrando en el pensamiento es un pensamiento colectivo solamente. Y tú tienes que pensar como piensa todo el colectivo, porque de lo contrario quedas apartado o sesgado. En tercer lugar, la interculturalidad. Esto es interesante en este sentido, pero vuelvo a reiterar que la interculturalidad no es cristiana. O sea, la inclusión y la interculturalidad excluye completamente a los cristianos. No entramos en esa línea, ¿eh? Por otro lado, la igualdad de género, que es el tercer área que es de eje articulador, se llama igualdad. Atacan con todo su arsenal que tienen allá capítulos dedicados, incluso un adiestramiento para que los padres piensen como el tema de la igualdad de género, pero más allá del feminismo tradicional, que por cierto yo quiero decirle, o sea, el feminismo originalmente comienza con impulso de creyentes quienes pedían el reclamo de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero estos están llevando un paso más al feminismo radical y que precisamente raya en lo que se le conoce como marxismo cultural. Porque algunas personas están diciendo, contiene comunismo. Bueno, comunismo como tal es algo que quedó en desuso. Ahora está resurgiendo un neocomunismo que consiste precisamente en la ideologización de la cultura, es decir, se llama como comunismo cultural o marxismo cultural, y qué es lo que se está enfocando en el tema de la igualdad de género. Luego también aparece otros temas que queremos ir. Bueno, el tema aquí es que nuestros hijos están expuestos a esas ideologías y nosotros como creyentes tenemos que tener ese cuidado porque los hijos están siendo bombardeados, que ahora definitivamente el bombardeo comenzó primero en las universidades, luego bajó a las secundarias, ahora ya está en las primarias. ¿Qué pasa? Es que es la razón por la que cuando llegaban tus hijos de preparatoria, llegaban todos atontados, ya no querían nada que ver con la fe, porque no existe nada dentro de su fe que los identifique. Lo mismo pasó en la secundaria, ahora va a pasar con los hijos, desde más pequeñitos. Por eso a nosotros esto nos hace mucho, pero mucho ruido. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de adoctrinamiento sobre esas ideologías en contra de una mente de un pequeñito que desde pequeño está siendo expuesto a esas líneas ideológicas y que se les está metiendo dentro de la cabeza desde muy pequeño. Tenemos que meternos en este tema porque está atentando en contra de la vida espiritual. Hay una afectación constante y un ataque directo, tanto cultural como espiritual, que se está llevando en contra de nuestros creyentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, orar. Hay que orar, pero yo digo orar con congruencia. Porque este es el punto. No solamente es orar, oremos con congruencia, pero hay veces que nuestras oraciones no llevan congruencia, sino que hay cristianos que oran, pero sus oraciones son contradictorias. ¿Por qué? Porque oran por la vida, pero ¿qué sucede? Que el momento de ejercer su función, derecho público, lo hacen como si ellos no creyeran en la vida. Y esto me llama la atención porque de pronto alguien va a decir, escuchen esto que va a decir. Ustedes dedíquense a su templo, en su iglesia, de 10 de la mañana a 12 del día y ahí se queden. No tienen por qué salir aquí al espacio público. Oye, primero que nada, nosotros también somos ciudadanos. Y nuestra fe no es de 4 paredes. Nuestra fe no es de 10 a 12, no es de 7 a 9, no es en 4 paredes. Nuestra fe es práctica y se vive en el día a día, en la comunidad. Se vive desde que nos levantamos. Se vive desde que vamos al trabajo, se vive desde que vamos a la escuela. Nuestra fe es práctica, se vive cuando ejercemos el voto, pero tú no puedes orar por la vida y votar por candidatos pro aborto. Tú no puedes orar para que Dios libre a los cristianos perseguidos de países comunistas y ellos votan por candidatos comunistas en sus países. Es una contradicción. Una contradicción es orar pidiendo que el evangelio su reino, pero va a votar por candidatos que cierran iglesias. Tú no puedes orar por la familia,
pero votas por candidatos que destruyen a la familia. Tú no puedes orar por los hijos, pero votar por gente que apoya la... Nuestra oración se va a demostrar en la práctica. Tú no puedes orar para que Dios rescate a los jóvenes de las drogas, pero resulta que votas por un candidato que está enfocado en legalizar las drogas. O sea, ¿qué hiciste? Es una oración contra él. Por eso digo, oremos. Pero nuestra actuación como cristianos tiene que ser acorde. Sí, hay que ser acorde y hay que hacer las acciones. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, porque están basadas, sí, en la oración, pero en una oración que hace congruencia de nuestra oración con nuestros actos. Muchas de esos actos se van a definir no solamente por la oración, sino por la oración y nuestra actuación. Y en muchas ocasiones la forma va a requerir una actuación no políticamente correcta, sino espiritualmente correcta, que en muchas ocasiones va a causar shock. A ver, ustedes que se han metido allá, pero es que es la forma y es el lugar en donde el espacio público donde se... Y hay que ir a pedirle a Dios, sí. Y hay que estar de rodillas, sí, en nuestras oraciones. Pero hay que ir también como aquella mujer que era una viuda y que se acercó al juez y le dijo, hazme justicia de mi adversario. Ella no fue al templo a orar, ya había orado seguramente. Creo que su caso en toda situación estaba bañada de oración, pero fue al juez para que le haga justicia. Porque aquí en el juzgado es donde se resuelven estos temas. Tú no puedes omitir esto. Y es en el juzgado donde hay que ir. Y es en los lugares, en las instancias. Es allá en las instancias de gobierno. Es aquellos que hicieron esos libros que tienes que ir a reclamarle, no a Dios. No es a Dios que le vas a reclamar. Oye, ¿por qué estos contenidos del libro? No, es en la Secretaría de Educación Pública, los que hicieron esos libros. ¿Por qué pusieron esto? O sea, no a Dios. O sea, ya oraste a Dios, ya le pediste, Dios, guíame. Ahora vete al juez, como hizo aquella mujer, que fue al juez, porque es ahí con el juez con quien le iban a solucionar los asuntos. Finalmente, eso es política, pero son políticas públicas en los que tú y yo, y todo lo que se tenga que hacer, hay que hacerlo. Si hay que hacer una marcha, si hay que ir a las oficinas de tal, si hay que meter amparo, es que así se hace. Ese es el procedimiento humanamente hablando, y las armas que están detrás son espirituales y las vamos a usar bañado este proceso de oración, pero firmeza. Nosotros como creyentes hemos aprendido a convivir, sí, y somos gente comprensible, somos gente... Y si al final de todo esto, mis hermanos, mucha gente, porque hay muchos cristianos que vayan a enseñar a sus hijos, porque ellos no ven la dimensión espiritual, ellos mismos van a ver si al final esto sigue su curso, van a ver las consecuencias. Sin embargo, nosotros los creyentes tenemos que seguir hacia adelante, se haga o no se haga de nuestra parte. Saludos y que Dios me los bendiga. No sé si hay algún comentario por allá más dentro de los que están conectados. Compartan esta información. Quiero que los creyentes vean la dimensión espiritual que hay en todo esto. No solamente en el tema de la brujería, sino en todo el tema de la ideología que viene contenido. A lo mejor hagamos una serie de videos sobre estos temas, ir dando poco a poco la información, pero queremos nosotros decirles, mis hermanos, que esto es espiritual, que reforcemos la oración y que actuemos también en los lugares correspondientes. Para todos, Dios me los bendiga, pasen excelente día. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos este domingo a las 10 de la mañana una marcha pacífica para hacer concientización de esos temas. Ya levantamos un manifiesto. Vamos a hacer un llamado a las autoridades municipales, le vamos a entregar la copia del manifiesto firmado por múltiples de padres aquí de la isla. Y también tenemos amparos que ya se metieron aquí de Cozumel. Vamos a esperar que se hagan los procesos adecuados.